En la clase anterior ya explicamos cómo crear pestañas personalizadas en la cinta de opciones de Excel, el cual es muy sencillo. Simplemente consiste en copiar y pegar todo el código dentro de la etiqueta Tab y modificar cada uno de los IDs de las etiquetas. Pero en esta clase te vamos a mostrar cómo crear pestañas también en la cinta de opciones de Excel, pero en lugares específicos. Por ejemplo, entre la pestaña Inicio e Insertar. Después de la pestaña Datos, mostrarlo como pestaña principal o inicio. Mostrarlo siempre al final de todas las pestañas o en cualquier orden. Pero además te vamos a explicar a cómo incrustar nuestros propios botones dentro de la pestaña nativa de Excel. Por ejemplo, después de este grupo fuente en la pestaña Inicio, queremos agregar un nuevo grupo de nuestros propios botones. En fin, en distintas partes de la cinta de opciones. Pero antes de ir con los ejercicios para la clase de hoy, quiero que tengas presente algunas consideraciones importantes. Primero habíamos mencionado que por defecto Excel trae sus propias pestañas, sus propios grupos y controles. En cuanto a los grupos de controles, estos no se pueden editar. Esto significa que nunca podremos agregar más botones al grupo fuentes, nunca podremos agregar más botones al grupo alineación, y así todos los grupos que ya existen en Excel. Lo que sí se puede es agregar grupos de controles personalizados entre los grupos predefinidos de Excel que ya tenemos aquí. Es decir, entre el grupo fuentes y el grupo alineación sí podemos agregar más grupos personalizados, pero nunca voy a poder agregar mis botones dentro de los grupos nativos de Excel. Y como segundo punto que necesitas es conocer las identificaciones de cada control para poder hacer referencia desde el código XML. Si observas, aquí en la cinta de opciones tenemos muchos comandos, muchos botones, listas desplegables, etcétera, etcétera, al cual se les conoce como controles o comandos. Entonces necesitamos conocer los nombres nativos de cada uno de estos controles para hacer referencia en el código. Por ejemplo, una lista desplegable, su nombre nativo en código de IVA es Combo Box, pero su nombre comercial vendría a ser como cuadro combinado. Igual es en los controles de cada grupo. Cada control o comando siempre tendrá su nombre nativo para usarlo dentro del código XML. Y estos nombres internos nativos es necesario conocerlo. Para eso, desde la caja de tus materiales vas a descargar este libro de Excel con el nombre de Identificación de controles de la interfaz de Excel. Dentro de este libro te proporcionamos esta tabla con todos los controles de la cinta de opciones de Excel. Aquí tenemos un poco más de 3.500 controles. Esta es la tabla maestra que vamos a usar en este capítulo para modificar controles nativos de Excel. Por ejemplo, te explico un poco de lo que tenemos aquí. Primero, en la columna A tenemos todos los controles nativos de cada uno de los grupos de la cinta de opciones de Excel. En la columna B tenemos el nombre de cada control o lo que hace dicho control, justo con el nombre visible en la cinta de opciones de Excel que podemos ver. En la columna C tenemos la pestaña Excel en español. En la columna D tenemos el tipo de control usado, y así con cada una de las columnas. Ahora, ¿qué vamos a buscar en esta tabla? Esta tabla nos va a servir para lo siguiente. Mira, supongamos que quiero agregar un nuevo grupo de controles después del grupo fuente. Entonces necesito conocer cuál es el nombre nativo de este grupo para usarlo en el código. Y el orden de buscar este nombre es, primero, en esta tabla ubicamos la pestaña. Luego, ubicar el nombre del grupo y finalmente ubicar el nombre del control. Escucha bien, te vuelvo a repetir con otro caso. Supongamos que quiero agregar un grupo nuevo de mis controles en la pestaña Programador o Desarrollador, en otras versiones también se puede conocer, pero que se posicione exclusivamente después del grupo código. Entonces lo que necesito es conocer el nombre interno o ID de este grupo código para poder usarlo como referencia que después de él necesito incrustar un nuevo grupo. Entonces la búsqueda en esta tabla será de la siguiente manera. Primero en la columna C voy a filtrar por la pestaña Desarrollador o Programador en algunas versiones. Si observas aquí lo tenemos. Una vez filtrado, me va a mostrar solo a los controles de la pestaña Programador.
Y dentro de esta pestaña, si observas, tenemos tres colores. El color naranja representa una pestaña de Excel, el color rosa representa a los grupos de cada pestaña y el color verde representa a los controles que hay dentro de cada grupo. Y aquí podemos observar en la columna B el primer grupo de código. Y lo más importante es en la columna A. Observa el nombre del grupo. En este caso es grupo code. Es decir, este nombre grupo code es el que debo de usar como referencia para decirle al código: oye, quiero un nuevo grupo después del grupo de nombre grupo code. Ahora, si aún lo quiero más específico, voy a ir por la columna D y voy a hacer un filtrado por la etiqueta tab, que significa pestaña, y por la etiqueta group, que significa grupo, y de esta manera observa que no retorna solo a los grupos de la pestaña programador o desarrollador. Y lo que me interesa es los nombres de la columna A. Estos nombres de la columna A es los que vamos a usar en el código, para así modificar la cinta de opciones de Excel. En esta tabla simplemente buscamos el nombre del control, el grupo o el nombre de la pestaña para usarlo en el código. Lo siguiente que necesitamos es revisar la tabla de la clase 189 de los atributos más importantes de la Ribbon X, que justamente lo tenemos aquí. Observa, aquí tenemos el libro de nombre atributos importantes Ribbon X, es el cerebro de nuestro código XML. Estas dos tablas los vamos a usar. No te desconcentres absolutamente en ningún segundo porque es un tema muy importante. Esto debes de comprenderlo completamente. Por ejemplo, dentro de esta tabla, que lo puedes descargar desde los materiales de esta misma clase, o si quieres ir a la clase 189 también lo puedes descargar desde allí, es la misma tabla. En cuanto a cambiar e insertar nuestras pestañas, nuevos grupos o nuevos controles en la cinta de opciones, quiero que conozcas 4 atributos principales. Entonces, en esta tabla de la hoja atributo Ribbon X nos vamos a centrar en 4 atributos centrales. El primer atributo de nombre Insert Before MSO. Este atributo lo usamos para insertar un control o un grupo o una pestaña antes de un control integrado de Office. Esto significa, por ejemplo, supongamos que quiero una nueva pestaña antes de la pestaña vista, lo puedo usar con este atributo. Luego tenemos el atributo Insert After MSO. Este atributo lo vamos a usar si queremos agregar un control, si queremos agregar un grupo o una pestaña después de un control integrado de Office. Es decir, imaginemos que quiero una nueva pestaña después de la pestaña datos, es este atributo Insert After MSO que debo de usar. Si recuerdas, habíamos dicho que necesitamos incrustar un nuevo grupo después del grupo de controles de la pestaña programador o desarrollador. Entonces, este es el atributo que debemos de usar para decirle al código: insértame después del grupo código un nuevo grupo de controles. Estos atributos son los dos más principales atributos de desplazamiento de pestañas. También los usamos para desplazar grupos o para desplazar controles. Luego tenemos dos atributos más que simplemente hacen lo mismo, pero esta vez actúan sobre controles personalizados o que ya hemos generado. Uno pondrá antes y otro pondrá después. Una vez aclarados estos puntos, nos vamos a ir a desarrollar los ejercicios para esta clase. Observa, aquí nos dicen lo siguiente: crea una pestaña personalizada llamada Mi Taller que se posicione exactamente entre la pestaña nativa Inicio o Tab Home y la pestaña nativa Insertar o Tab Insert. Dentro de ella añade un grupo y con un botón. Si observas, aquí tenemos la pestaña Inicio y luego le sigue la pestaña Insertar. Entonces, entre estas dos nos piden insertar una nueva pestaña de nombre Mi Taller que contenga un grupo con un botón. Para este ejercicio tenemos dos alternativas. Bien, podríamos especificar después de la pestaña Inicio o lo podemos hacer también especificando antes de la pestaña Insertar. Tenemos dos opciones. Vamos a implementar la opción después de la pestaña Inicio. Para eso necesitamos reconocer cómo se llama la pestaña Inicio de manera interna. Y esto lo hacemos en la primera tabla. Aquí por la columna C de las pestañas vamos a filtrar solo a la pestaña Inicio. Si observas, la fila de color naranja hace referencia a la pestaña de Excel. Aquí en la columna C nos dice la pestaña Inicio.
solo estamos en la fila de color naranja. Y en la columna A, observa el nombre interno de la pestaña inicio, en este caso es Tab Home. Este nombre lo vamos a usar para decirle al código: quiero que ubiques la pestaña Mi Taller después de la pestaña inicio que tiene el nombre de Tab Home. Ahora, si nosotros hubiésemos escogido antes de la pestaña Insertar, entonces deberíamos de identificar la pestaña Insertar. Para eso hacemos lo mismo. Filtramos por la pestaña Insertar desde la columna C. Observa la fila de color naranja. Nos dice que la pestaña Insertar tiene de nombre interno Tab Insert. Entonces la opción esta vez sería: ordénale al código que inserte la nueva pestaña antes de la pestaña Tab Insert o insertar. Es muy fácil. En este caso vamos a usar después de la pestaña inicio o Tab Home. Luego pasamos a nuestra segunda tabla de los atributos. Ubicamos el atributo de nombre Insert After MSO, que lo tenemos en la fila 23. Este atributo nos permite insertar elementos después de un elemento nativo de la cinta de opciones. Una vez reconociendo estos detalles, vamos a crear un nuevo libro de Excel habilitado para macros con cualquier nombre. Lo vas a guardar en una nueva carpeta de descargas o en el lugar que más creas conveniente. Una vez con el nuevo libro creado, cerramos el libro por completo. Muy importante, y es momento de ir dentro de nuestro editor Ribbon X. Aquí tenemos dos caminos. Bien podríamos usar el botón para abrir el libro de Excel que acabamos de crear, o bien podemos jalar directamente el libro al panel lateral del editor Ribbon X. Y cuando jalamos se hace mucho más sencillo. Ahora simplemente nos vamos a insertar lo que es la compatibilidad de Excel 2010 hacia adelante, y una vez hecho esto nos vamos una vez más a insertar y nos vamos por la opción que dice ejemplo XML y seleccionamos la opción Custom Tab. Recuerda que en cada libro siempre vamos a hacer esto, siempre vamos a seguir esta misma ruta. Aquí nos advierte de los cambios que estamos haciendo, donde simplemente diremos que sí. De esta manera tenemos un código base de dónde empezar. Si observamos un momento, este ejemplo no retorna una pestaña Tab porque desde la etiqueta Tab que se abre hasta la etiqueta Tab que se cierra es una pestaña de Excel. Entonces, aprovechando esta pestaña, solo vamos a editar lo que nos dicen en el enunciado. Por ejemplo, en el atributo ID de la etiqueta Tab, podríamos ponerle simplemente Tab Mi Taller. Recuerda que este ID es único y sin espacios. Luego tenemos el atributo Label. En este atributo Label es el texto que se verá para el usuario, y si en este caso es una pestaña, simplemente en el valor que este texto, entre comillas, vamos a insertar el nombre de la pestaña que nos pedían implementar. En este caso este nombre es Mi Taller. Luego repetimos el mismo principio en el grupo. Por ejemplo, en el ID del grupo podríamos cambiar a Grupo Taller. En su atributo Label podríamos cambiar a Operaciones Rápidas. Y lo mismo podríamos hacer también para el control del tipo botón. En su atributo ID podríamos usar un nombre personalizado, en este caso BTN Saludo. Y en su atributo Label podríamos usar el texto, por ejemplo, Saludar Usuario. Simplemente estamos editando. Y lo más importante, señores, viene aquí. En el enunciado nos dicen que esta pestaña se ubique entre la pestaña Inicio y la pestaña Insertar. Entonces nosotros vamos a usar después de la pestaña Inicio. Para eso usamos el atributo Insert After MSO que tenemos en esta tabla con un valor de Tab Home. Entonces en nuestro editor de Ribbon X nos ubicamos en la etiqueta Tab y después del atributo Label vamos a escribir o pegar el atributo Insert After MSO y a esto lo igualamos al valor Tab Home. Con esto, señores, estamos diciendo: insértame esta pestaña de nombre Mi Taller después de la pestaña Inicio. Así tendríamos listo y solucionado el primer ejercicio de esta clase. Ahora, para tu práctica, tú podrías ir reubicando esta pestaña Mi Taller en nuevas posiciones. Simplemente tienes que modificar el valor de este atributo Insert After MSO usando la primera tabla para identificar otras pestañas. Nada más que esto. Y muy importante, para ver que el código esté correcto, presionamos en validar. Y si nos aparece este mensaje, quiere decir que todo es correcto. Luego guardamos y nos vamos a abrir el libro.
Y en cuanto lo abrimos, observa que después de la pestaña inicio tenemos a la pestaña Mi Taller, luego le sigue recién la pestaña Insertar y dentro tenemos un grupo de nombre Opciones rápidas. Además tenemos un botón con la descripción Saludar usuario. Observa lo sencillo que es reubicar pestañas personalizadas. Vamos por un segundo caso. Aquí nuevamente nos dicen, crea una pestaña personalizada llamada Curso Visual Basic para aplicaciones que se posicione exactamente como la pestaña Tab Home o la pestaña Inicio y dentro de ella añade un grupo con un botón grande. Bien, cuando creamos pestañas personalizadas, por defecto Excel siempre se lo ubica al final. Y la pregunta que nos hacen aquí es, ¿cómo hacemos para modificar la posición de estas pestañas? En el ejercicio 1 ya vimos cómo posicionarlo en el lugar que queremos, pero esta vez nos piden que insertemos una pestaña de nombre Curso de IVA justo al inicio, es decir, desplazando la pestaña Inicio que Excel muestra por defecto. Señores, esto es muy sencillo y muy importante a la vez. Para no demorar mucho con este ejercicio vamos a usar el mismo libro que tenemos ya en nuestro editor Ribbon X. Si observas, aquí tenemos configurado la pestaña Mi Taller. Ahora vamos a generar una nueva pestaña de nombre Curso de Visual Basic para aplicaciones. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a duplicar esta pestaña. Para eso seleccionamos desde la etiqueta Tab que se abre hasta la etiqueta Tab que se cierra. Lo copiamos y a continuación lo pegamos. Y aquí, señores, es muy importante. Primero modificamos el atributo ID. Recuerda que debe ser único y sin repeticiones. Por ejemplo, en el ID de la pestaña vamos a cambiar a Tab Curso IVA como una sola palabra. Luego, en el atributo Label vamos a escribir lo que verá el usuario, simplemente Curso de Visual Basic para aplicaciones. Lo mismo, señores, vamos a hacer con los atributos ID del grupo y del botón. Este punto de nombrar a cada botón o atributo ID es crítico. Si uno de ellos se repite en todo el código, pues simplemente fallará todo. Por eso hay que cambiarlo con mucho cuidado. Generalmente acostumbro a llevar una relación del nombre del atributo label con el ID. Es decir, el atributo ID muy similar a lo que se escribe en el atributo label. Una vez hecho los cambios de los atributos o IDs, vamos al atributo Insert Before MSO. Si recuerdas, este atributo nos presenta la pestaña después de la pestaña Inicio. Entonces, para poder mostrar como pestaña principal, es decir, al inicio de todas las pestañas, es necesario usar el atributo que nos permite insertar una pestaña antes de la pestaña Inicio o de cualquier otra pestaña. Y si nos vamos a nuestra segunda tabla de los atributos, observa aquí lo tenemos. Simplemente lo copiamos y aquí reemplazamos. De esta manera, si validamos, observa que no hay ningún error. Y si abrimos nuevamente el libro de Excel, observa que la pestaña Inicio se ha desplazado y en su lugar se muestra la nueva pestaña de nombre Curso de IVA. Es decir, esta pestaña se comporta como si fuera la pestaña Inicio. Por lo tanto, cada vez que el usuario abra este libro siempre verá primero la pestaña Curso de IVA. Vamos por un caso número 3. Aquí nos dicen lo siguiente. Incrustar un grupo personalizado en la pestaña Datos, después del grupo Obtener y transformar datos. Bien, aquí nos complican aparentemente las cosas. Nos dicen para ir a la pestaña Datos, aquí lo tenemos, y entre el grupo Obtener y transformar datos, que aquí también lo tenemos, y el grupo Consultas y Conexiones, insertemos un nuevo grupo con nuestros propios comandos. No nos dicen qué nombre debe tener el grupo, simplemente nos piden insertarlo. Así que usaremos los nombres por defecto. El primer paso es identificar qué nombre interno tiene la pestaña Datos y qué nombre interno tiene los grupos Obtener y transformar datos y el grupo Consultas y Conexiones. Porque recuerda, tenemos dos opciones. Bien podríamos insertar después del primer grupo o antes del segundo grupo. Con estas dos opciones que tenemos, en este caso vamos a usar antes del segundo grupo de las conexiones. Entonces, estos nombres hay que identificarlo.
Para eso nos vamos a nuestra primera tabla. En la columna C vamos a filtrar esta vez por la pestaña Datos y si observas nos retorna todos los controles de la pestaña Datos. Y esta pestaña Datos tiene de nombre interno Tab Data. Este nombre lo vamos a usar. Recuerda siempre, y aquí en estas filas de color rosa tenemos al primer grupo y también tenemos al segundo grupo. En este caso podríamos usar cualquiera de los dos nombres internos. Pero nos vamos a quedar con el primer grupo. Y si es el primer grupo, vamos a usar el atributo después del grupo que justamente lo tenemos aquí en la segunda tabla. Observa, en la fila 23 tenemos el atributo que nos permite insertar grupos, nos permite insertar pestañas o nos permite insertar controles después de los controles nativos de Excel. En este caso, después del primer grupo de la pestaña Datos. Para hacerlo más fácil, duplicamos cualquier etiqueta tab que tenemos aquí. Recuerda que las etiquetas tab son pestañas de Excel. Pero aquí quiero que te des cuenta de detalles muy importantes. En las dos primeras pestañas hemos usado el atributo ID para nombrar el ID único de cada pestaña, porque son pestañas nuevas que nosotros estamos creando. Pero en este caso número 3 vamos a usar una pestaña que ya trae Excel o es parte de Excel. Es decir, no estamos generando ninguna pestaña, sino que estamos usando la pestaña Datos de Excel. Entonces, cuando hacemos referencia a una pestaña nativa de Excel, el atributo ID cambia. Porque si nos vamos a nuestra segunda tabla de los atributos, observa que en la fila 3 tenemos el ID que lo usamos para pestañas o controles personalizados de nuestra propiedad. Pero en la fila 4 tenemos el atributo ID MSO. Este atributo ID MSO es el que usamos para hacer referencia a pestañas o controles nativos de Excel. En este caso, como estamos haciendo referencia a la pestaña Datos de Excel, aquí vamos a usar el ID MSO y en su valor entre las comillas hacemos referencia a la pestaña Datos que tiene de nombre Tab Data, justo lo que revisamos en la primera tabla. Y todo lo demás lo borramos porque no necesitamos mover ni renombrar la pestaña Datos. Ahora, el cambio real que necesitamos hacer ahora es en los grupos. Es decir, este grupo que tenemos aquí debemos de ubicarlo en el segundo lugar. Fíjate aquí, como es un nuevo grupo que estamos creando, no forma parte de los grupos nativos de Excel, usamos el atributo ID. Pero si hiciéramos referencia a un grupo nativo de Excel o a un control, ahí sí debemos de usar el atributo ID MSO. Entonces cambiamos los IDs tanto del grupo como del botón. Y lo más importante aquí, señores, es reubicar este grupo dentro de la pestaña Datos. Para eso, primero aquí en este atributo nos aseguramos que esté en el atributo Insert Before MSO, que nos permite insertar nuevos grupos antes de otros grupos existentes, pero en el valor que justamente es el que tenemos entre las comillas, debemos de apuntar al nombre del segundo grupo de la pestaña Datos. Para eso nos regresamos a la primera tabla y aquí observa que lo tenemos. El nombre interno del grupo Consultas y Conexiones es Grupo Connections. Lo copiamos y aquí lo pegamos y de esta manera, señores, volvemos a guardar el libro. Y si abrimos el libro en Excel y revisamos la pestaña Datos, observa que aquí entre el primer y segundo grupo tenemos el nuevo grupo que acabamos de incrustar. Muy sencillo de hacer. Y así podríamos ir incrustando muchos botones en cualquier parte de la cinta de opciones de Excel. Recuerda que la clave está en identificar bien el nombre de cada control, de cada grupo o pestaña en la tabla 1. Bien amigos, por esta clase lo dejamos aquí. Vamos a revisar otros temas súper interesantes en las siguientes clases. De momento estamos conociendo pautas de cómo modificar la cinta de opciones nativa de Excel.